Hoy vamos a hablar de lo que significa ser argentino, y te lo voy a explicar con el fútbol. Argentina es un país dividido. Siempre hubo una grieta, siempre hubo un bando. Pero hay algo que pasa que hace que cada tanto eso desaparezca. Ese algo se llama la selección argentina. Pero hoy no vamos a hablar solo de fútbol, vamos a hablar de algo mucho más grande. Y de por qué la ciencia, la sociología, la neurociencia y la historia nos dicen que lo que le pasa a los argentinos cuando juega la selección es algo mucho más profundo. Para los que nos ven desde afuera, les voy a explicar rápidamente lo que es la grieta argentina. Porque acá, la grieta política no es una metáfora, es casi una identidad. Desde hace décadas, el país está dividido entre visiones distintas que conviven a duras penas en el mismo territorio. Y esto no es nuevo. Unitarios y federales en el siglo XIX, radicales y conservadores en el siglo XX, peronistas y antiperonistas desde la década del 40, y en los últimos años, la versión digital y radicalizada de siempre. Una Argentina en redes sociales que a veces parece una guerra civil permanente. Y acá hay algo interesante que la ciencia confirma. Un estudio del CONICET, publicado en la revista Interdisciplinaria, midió los componentes de identidad nacional en residentes de Buenos Aires. Los resultados mostraron que los argentinos tenemos un grado de identificación medio alto con la categoría argentinos y una autoestima colectiva también medio alta. Somos en el fondo bastante orgullosos de ser argentinos. Y entonces llega el Mundial y algo raro pasa. Hay estudios de sociología y psicología que hablan de algo llamado identidad colectiva supraordenada. Básicamente, es cuando dos grupos que se odian encuentran un enemigo común o un objetivo compartido, y las diferencias se achican. Y en Argentina, la selección cumple perfectamente ese rol. De repente, el que votó a Milei y el que añora a Cristina están abrazados en un bar mirando un partido de la selección. El hincha de Boca y el de River comparten la misma camiseta celeste y blanca. El que vive en el conurbano y el palermitano cantan el mismo himno. Y esto no es magia. Es identidad nacional. Todo lo que sentimos los argentinos cuando juega la selección no es solo emoción. Es un fenómeno que los científicos sociales llevan décadas estudiando. Pablo Alabarces, investigador del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en su libro Fútbol y Patria, publicado en el 2002, define al fútbol argentino como algo que va mucho más allá del deporte. Lo define como una máquina cultural productora de identidad. En otras palabras, la idea de nación, de lo que significa ser argentino, se ancló en la selección mucho más que en cualquier otra institución. Hay partidos que no son solo partidos, son eventos históricos colectivos. Momentos que quedan grabados en la memoria de un pueblo para siempre. El primer mundial, 1930. Argentina llegó a la final del primer campeonato mundial de la historia. Perdió contra Uruguay. Pero ese torneo ya dejó claro que la selección era algo mucho más que un equipo. Era el espejo donde una nación joven se miraba al mundo. El Mundial de 1978. Argentina fue campeón. Mario Kempes, el goleador. La gente salió a festejar a las calles. Pero hay un capítulo en esta historia que no se puede omitir. El poder que tiene el fútbol sobre las emociones de un pueblo. Fue uno de los momentos de alegría colectiva más grandes que vivió este país. Pero el contexto lo saben. Argentina atravesaba una dictadura militar que había comenzado en el 1976. Y lo que la historia y los investigadores documentaron con detalle es que el Mundial representó una oportunidad para mostrar una imagen positiva, una Argentina en orden, ante los ojos del mundo. Está claro que los resultados del Mundial impactan en el pueblo y en el gobierno de turno. El Mundial de México, 1986. Argentina jugó contra Inglaterra en cuartos de final. 4 años después de la Guerra de Malvinas. 4 años después de un conflicto que dejó una herida enorme en la sociedad argentina. Y Maradona convirtió los 2 goles más famosos de la historia del fútbol mundial. El primero, la mano de Dios. El segundo, en una corrida de 60 metros que la FIFA eligió como el mejor gol del siglo XX. Ese partido no fue solo fútbol, fue una revancha simbólica, una cicatriz histórica que encontraba algo parecido a la justicia dentro de la cancha. En ese momento no había grietas, había millones de gargantas gritando al mismo tiempo. El Mundial de Italia, 1990. Argentina llegó a la final con Maradona lesionado.
jugando más con el corazón que con las piernas. Perdimos contra Alemania, pero el llanto de Maradona en el podio es una de las imágenes más recordadas de la historia, porque los argentinos lloramos juntos también. El dolor colectivo une tanto como la alegría. Mundial de Brasil, 2014. Argentina llegó a Brasil con una pregunta que nos pesaba a todos. ¿Será el año de Messi? Él puso toda su magia, y Argentina era nuevamente finalista de una Copa del Mundo. Semifinal con Holanda. Penales. Mascherano se acercó a Romero y le dijo la frase que quedó en el ideario popular. Hoy te convertís en héroe. Y así fue. Llegamos a la final. Messi, el Maracaná, era el escenario perfecto, pero Argentina lloró junta otra vez. El Mundial de Qatar, 2022. 36 años de espera. Una final contra Francia que casi nos rompe el corazón 2 veces. Y cuando Montiel mete el último penal, Argentina entera explotó. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se sentía la emoción. Fue la movilización popular más importante de la historia argentina. No la convocó ningún partido político. No la organizó ningún sindicato. La generó la selección. No importaba si eras de izquierda o de derecha, rico o pobre, porteño o del interior. Todos lloraban. Todos abrazaban a desconocidos. Todos éramos lo mismo. Argentinos y campeones del mundo. Ahora quiero contarte algo que la neurociencia lleva años estudiando. Porque lo que nos pasa a los argentinos cuando juega la selección no es algo solamente cultural. Es algo biológico. Está en el cuerpo, en el cerebro. Empecemos con los datos más concretos. Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad de Valencia publicaron un estudio que midió los niveles hormonales de los hinchas de fútbol, antes, durante y después de un partido del Mundial. Y los resultados fueron contundentes. Los niveles de testosterona durante un partido de fútbol fueron, en promedio, un 29% más que durante un día normal. Y los niveles de cortisol, la hormona del estrés, fueron un 52% más altos. ¿Qué significa esto en términos simples? Que cuando juega tu selección, tu cuerpo reacciona como si estuvieses vos mismo adentro de la cancha. Tu organismo no distingue entre yo estoy jugando o mi equipo está jugando. Para el cerebro es lo mismo. Tu tribu está en combate y vos también. En el 2025, investigadores de la Universidad de San Sebastián de Chile publicaron un estudio mostrando resonancias magnéticas funcionales para ver qué le pasa al cerebro de los hinchas en tiempo real. Lo que encontraron fue que cuando los hinchas observan partidos de su equipo favorito, se activan circuitos específicos del cerebro que desencadenan emociones y comportamientos tanto positivos como negativos. Por eso lloramos cuando ganamos y perdemos la cabeza cuando nos eliminan. No somos irracionales, somos humanos, con un cerebro diseñado exactamente para eso. Pero hay otro fenómeno que entra en juego cuando hablamos de la selección específicamente, y es el más poderoso de todos. Se llama función de identidad. Y esta es la razón científica por la que kirchneristas y libertarios se abrazan en el mismo bar cuando Argentina hace un gol. La fusión de identidad se define como una sensación visceral de unidad con el grupo. Cuando suena nuestro himno, antes del partido, el cerebro argentino no procesa diferencias políticas. Activa algo mucho más primitivo. Activa la tribu. Y en ese momento, todos somos familia. Sigamos con la ciencia. Porque hay 2 moléculas que son protagonistas invisibles de cada festejo argentino, la oxitocina y la dopamina. Y cuando actúan juntas, son capaces de borrar diferencias que la política lleva años construyendo. La oxitocina, popularmente conocida como la hormona del amor, tiene un rol mucho más amplio. Es la hormona que le dice a tu cerebro, esta es tu tribu. Activa el vínculo, genera confianza, construye comunidad. La dopamina, por su parte, es la hormona de la recompensa, la que dispara el placer, la motivación, el quiero más de esto. Cada gol de Argentina libera dopamina en millones de cerebros al mismo tiempo. Es literalmente una fiesta química colectiva. Pero la investigación más reveladora sobre este tema viene de las neuronas espejo, un sistema neuronal descubierto a fines de los 90 que revolucionó la forma en que entendemos la empatía y la conexión humana. Las neuronas espejo facilitan un mecanismo de simulación que permite a los individuos replicar internamente los estados emocionales de otros, fomentando la conexión, la cooperación y la comprensión en las sociedades humanas. En términos simples, cuando lo vemos a Messi llorar en un mundial, tu cerebro literalmente imita ese llanto. No lo imaginás, lo sentís. Y acá viene el dato que más me impresionó cuando hice la investigación para este video.
Los científicos, que investigan sobre la fusión de identidad, ese fenómeno que te convierte a vos y a tu grupo en una sola cosa, encontraron que las experiencias más intensas no son solamente de alegría. Compartir experiencias dolorosas produce una fusión de identidad mucho más profunda todavía. Y el sufrimiento compartido, dice la neurociencia, crea vínculos incluso más fuertes que una celebración. El fútbol tiene la capacidad de trascender el ámbito social, económico y político. Cuando Argentina juega una Copa del Mundo, el país entero se paraliza, porque todas las miradas están en nuestra selección, lo que nos permite olvidar las divisiones y a veces hasta nuestros propios problemas personales. No lo digo yo, lo dice la ciencia, la sociología. Los estudios de bienestar colectivo muestran consistentemente que las sociedades con vínculos sociales más fuertes, con más rituales de pertenencia, con más prácticas comunitarias, tienen mayores niveles de salud mental, mayor resiliencia a las crisis y mayor cohesión social. Y acá hay una pregunta que vale la pena hacerse. Seamos honestos, ¿esta unidad que genera la selección es permanente? Al otro día del Campeonato del Mundo, la grieta vuelve. Los mismos que se abrazaron en el bar vuelven a discutir en las redes. El fútbol no resuelve los problemas estructurales de un país. No paga deudas, no baja la inflación, no cura las heridas que la historia y la política dejaron. Pero hay algo que sí hace, y no es poco. Nos recuerda que podemos, que existe algo que nos une, más poderoso que lo que nos divide. Una argentinidad que sobrevive a las crisis, a todas las grietas, a todos los gobiernos. Yo creo que el fútbol no es la solución de los problemas de Argentina, pero sí es el espejo donde Argentina se ve unida. Y en ese espejo no hay banderas políticas, no hay bosteros ni gallinas, no hay ricos ni pobres. Hay 11 tipos en la cancha, pero millones de argentinos con la camiseta puesta. El argentino que vivió afuera sabe de lo que hablo. Ese momento en el que extrañás no solo a tu familia, ni a tu comida favorita, algo más difícil de nombrar. La neurociencia lo explica, la sociología lo documenta, la historia lo comprueba. Y cualquier argentino que haya vivido un mundial lo siente en el cuerpo. Somos un país que se pelea consigo mismo, pero somos un país que cuando algo lo convoca es capaz de unirse. De una pasión colectiva que pocas culturas en el mundo pueden igualar. Eso somos, con grieta y todo. Vamos, Argentina.